¿Sí la ven ahí? Sí, señora. Perfecto. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias primero que nada por la invitación a poderles presentar este documento que hicimos ya hace ya algunos años, la verdad, el año 2000, hace 4 años ya. Así que imagino que habrán sucedido algunas cosas en estos 4 años en torno a descentralización asimétrica. Yo les voy a presentar, me voy a focalizar un poco en lo que está en el paper, que me imagino que creo que ya todos ustedes lo tienen a disposición. Entonces también aquí feliz de que haya un profesor porque como al profesor le gusta preguntar, a mí me gusta aprender y escuchar también de los profesores y de todo el conocimiento que tienen, así que feliz de participar en este intercambio y también poder entender más o menos cuáles han sido los últimos avances también que ha hecho el país en torno a este tema. Entonces, hoy día les voy a presentar, como bien les decía, el paper sobre descentralización asimétrica. Lo siento, mi presentación está en inglés. Yo voy a hacer lo mejor posible para poder hablar en español, pero quizás en algún momento utilizaré términos en inglés que se me vienen más fácilmente a la mente. Pero bueno, cualquier cosa, estamos aquí para responder también sus dudas si es que hay alguna pregunta en torno al inglés. Em, entonces hoy día, bueno, la presentación de hoy tiene dos partes. La primera es un poco en general qué significa descentralización asimétrica, las diferentes escalas a las que se aplica la descentralización asimétrica, cuáles son los motivos que hay detrás de este proceso, los posibles beneficios y los posibles desafíos también que se encuentran al momento de implementar descentralización asimétrica en los países y algunas recomendaciones clave que nosotros damos para asegurar que este proceso sea lo más eficiente posible. Y luego me voy a concentrar, voy a dar como una visión bastante comprensiva de lo que nosotros hace 4 años pudimos observar sobre las tendencias de descentralización asimétrica en Colombia, los principales desafíos y hacer un resumen de las opciones de políticas que presentamos en ese entonces. Entonces, partiendo con el tema, que cuando nosotros hablamos de descentralización asimétrica, ¿a qué nos referimos? Bueno, obviamente en general, cuando uno habla de descentralización, la descentralización tiene como estas tres grandes áreas: descentralización política, administrativa y fiscal, y por supuesto la asimetría en estos procesos de descentralización puede suceder en estas tres áreas. Si hablamos de descentralización política asimétrica, estamos hablando de darle como poderes especiales de autogobierno a algunas regiones, a algunos gobiernos subnacionales, a algunas localidades, eh, por razones políticas. En este caso, este es el caso de Canadá, por ejemplo, el caso de Escocia en el Reino Unido, en España el País Vasco, y en general, si nosotros observamos en general para lo que nosotros llamamos las outermost regions, o sea, las regiones que están más alejadas de los países de la Unión Europea. También podemos observar que existe descentralización asimétrica en términos administrativos, es decir, darle diferentes responsabilidades a diferentes gobiernos subnacionales, diferentes regiones, diferentes municipalidades. Y esto sucede, bueno, la forma más común en que nosotros lo hemos observado es con la creación de áreas metropolitanas, pero también los países cada día adoptan más procesos de descentralización asimétrica administrativa para secuenciar la implementación de los procesos de descentralización. Y también observamos asimetrías en la descentralización fiscal, tanto en términos como de gastos, o sea que hay ciertas localidades que tienen responsabilidades de gasto distintas, como en términos de ingreso, es decir, ciertas regiones o ciertas localidades que tienen ingresos especiales, que pueden tener también impuestos locales específicos, etc.
les quería mostrar este gráfico, aunque no está 100% actualizado, pero súper interesante me parece como ver las tendencias de asimetría. Aquí hay un índice que se llama el Regional Authority Index, que es un índice que desarrollaron dos profesores hace ya bastantes años eh, para poder capturar de mejor forma o de forma comprensiva, para decirlo de alguna manera, la autoridad de las regiones, es decir, como la suficiente autonomía y autoridad que tienen las regiones. Y ellos analizan específicamente también esta tendencia de asimetría y podemos ver, y pues, en este gráfico que ustedes ven en pantalla, podemos ver que desde los años 50 que hay una tendencia a implementar la asimetría, la descentralización, sobre todo otorgando autonomía especial a ciertas regiones, pero también desde los años 80 más o menos empezamos también a ver mayor descentralización asimétrica en términos administrativos y en términos fiscales. No avanza mi presentación, no sé por qué, ahí está. Bueno, es importante también tener en mente que la descentralización asimétrica puede ocurrir a diferentes escalas. La más, con la que más conocemos, por decirlo de cierta manera, es la descentralización asimétrica a nivel regional, porque ha sido la que ha sido más implementada por los países. Em, hace 70 años, en 1950, casi la mitad de los países que estaban cubiertos por el Regional Authority Index, que fueron los datos que les acabo de mostrar, que son 96 países, tenían alguna forma de diferenciación en términos de gobernanza a nivel regional. Ya en 2010 esa cifra había aumentado a ser casi 2/3 de la muestra de los países y podemos ver que ahora cuando nosotros hacemos los estudios de los países acá en la OCDE o vamos a publicar en las próximas semanas un reporte que justamente analiza las tendencias de gobernanza a nivel regional. Ahí también damos cuenta de cómo han ido incrementando las formas de descentralización asimétrica. La otra forma de descentralización asimétrica que ya también les adelantaba, que es un poco la más conocida y la más evidente, las áreas metropolitanas y los países han ido incrementando también las áreas, definen mejor las áreas metropolitanas y les dan responsabilidades de gobernanza especiales a estas áreas. Y la tendencia, por así decirlo, un poco más reciente ha sido la descentralización a nivel local, en que se le dan diferentes responsabilidades a diferentes municipalidades, sobre todo para responder un poco a los niveles de capacidades, es decir, se le da un poco más de responsabilidades a las localidades, a las municipalidades que tienen un poquito más de capacidades administrativas, capacidades estratégicas, y también un poco lo que les decía antes, esto también responde a la necesidad de ir secuenciando las reformas de descentralización. Esto solo también es como un dato, un gráfico que yo encuentro súper interesante de ver las reformas de gobernanza metropolitana por décadas. En el fondo podemos ver que en la década de los 60 hubo como un primer incremento del número de estructuras de gobernanza metropolitana y ya a partir de los 2000 efectivamente los países implementan cada día más estructuras de gobernanza a nivel metropolitano. De nuevo, se me quedó pegado, ahí está. Un poco súper ligado a lo que les acabo de mencionar, son los diferentes motivos, las diferentes como rational que existen para implementar descentralización asimétrica. Hay razones, por supuesto, hay razones políticas. En general hay muchos países que han optado por proveer con más autonomía a ciertas regiones para asegurar la unidad del Estado país, en el fondo. También hemos visto
que los países también tienden a adoptar descentralizaciones asimétricas, justamente respondiendo a esta necesidad de implementar políticas place-based, nosotros le llamamos políticas territoriales, políticas basadas en el territorio, y responder también a las desigualdades territoriales. Lo que les mencionaba también anteriormente, los procesos asimétricos de descentralización también se pueden entender como procesos de experimentación, de pilotar ciertas alternativas de descentralización, entendiendo que esta experimentación y que los procesos de descentralización son procesos de lo que decimos en inglés learning by doing, o sea, aprendiendo a través de la experiencia. Y esto está, por supuesto, muy ligado a la necesidad de que efectivamente estos procesos de descentralización sean eficientes y lo suficientemente flexibles también como para responder a las especificidades territoriales de las diferentes localidades. Ahora, obviamente cuando hablamos de descentralización asimétrica podemos tener ahí, por supuesto, ciertos beneficios que están también muy ligados a lo que les acabo de decir, y ciertos riesgos que sería importante atenuar. Cuando hablamos de beneficios, hablamos de efectivamente poder, está también muy ligado a lo que hablaba yo de las place-based policies, o sea, de poder acomodarse un poco a las especificidades territoriales, a las capacidades, a las diferentes capacidades de las regiones o de las municipalidades o de los diferentes territorios, experimentar, secuenciar la descentralización, y todo esto también para poder desarrollar, por decirlo así, desarrollar un ambiente institucional que permita procesos de descentralización más eficaces y sobre todo también que todos los actores que están involucrados puedan entenderlo mejor, puedan aprender durante la experiencia, pueda haber también peer learning entre los diferentes actores. Cuando hablamos de los riesgos, el que es más evidente, podemos pensar que estos procesos quizás asimétricos pueden, de cierta manera, incrementar las disparidades o las diferencias entre las regiones. Si los procesos no están bien diseñados también, puede quizás haber ahí un problema de accountability, cuando se le asignan más responsabilidades a algunas regiones y a otras no. Esto también puede incrementar, por ejemplo, la complejidad del sistema de gobernanza multinivel, y esto tiene muchísimos costos en términos de coordinación. Paréntesis acá, por ejemplo, yo estoy actualmente trabajando con la República Checa, que es como, además de ser el país más fragmentado de la OCDE, es también uno de los países que tiene o sea, una descentralización asimétrica como más al límite. Hay diferentes categorías de municipalidades, todas las municipalidades tienen diferentes responsabilidades, lo que hace que el sistema sea bastante complejo en sí y por lo tanto, obviamente, implementar medidas que permitan y que faciliten la coordinación también es mucho más complejo. Otro riesgo que es importante atenuar es la falta de claridad, sobre todo para los ciudadanos, porque, bueno, como bien sabemos, sobre todo las municipalidades son los niveles de gobierno que están más cercanos a los ciudadanos y que pueden responder quizás de manera mejor a sus necesidades, y cuando los ciudadanos quizás no entienden bien qué es responsabilidad del gobierno local o de las regiones o por qué mi municipalidad es responsable por esto y no la de al lado, etcétera, eso también puede generar cierta confusión y al final impactar en accountability, impactar también en la confianza que se tiene en los gobiernos locales, etcétera. Entonces, tomando todo esto en cuenta, tomando los beneficios, tomando los riesgos en consideración, en este paper y bueno, y en publicaciones posteriores también nosotros tenemos un handbook que se llama Handbook Making Decentralization Work, a Handbook for Policymakers, donde especificamos 10 guidelines, 10 recomendaciones específicas para efectivamente llevar a cabo de manera eficiente los procesos de descentralización. Entonces, aquí hemos detallado algunas cosas, algunos aspectos a considerar para que minimizar los riesgos y maximizar los beneficios, digamos, de estos procesos. Entonces,
El primer punto es lo que nosotros siempre decimos que, bueno, la descentralización no es un proceso, no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para alcanzar objetivos de desarrollo regional. Y entonces, cuando nosotros hablamos de descentralización asimétrica, tiene que ser entendida dentro como de un proceso de descentralización más global, y este mismo proceso de descentralización ser entendido no como un fin en sí mismo, sino que como un medio para alcanzar ciertos objetivos. Los procesos de descentralización asimétrica, ya que tienen todo este problema de accountability, los riesgos que acabo de mencionar, necesitan ser muy bien planeados y sobre todo involucrando a todos los, en inglés le decimos stakeholders, pero las partes interesadas, los gobiernos locales y los gobiernos regionales que van a ser afectados para esto, definiendo con claro, o sea, teniendo una comunicación muy clara también de la escala y del scope que que van a tener estos procesos. Cuando hablamos también, el primer riesgo que yo les mencionaba era sobre el riesgo como de incrementar las desigualdades. Obviamente, esto tiene que ser balanceado con mecanismos de ecualización que sean efectivos. Una manera también de asegurar que la descentralización asimétrica sea efectiva es que estos sean procesos voluntarios, con incentivos específicos, que pueden ser financieros y no financieros, para que las regiones o los gobiernos efectivamente puedan elegir como dentro de un menú de competencias cuáles ellos quisieran que fueran descentralizadas y cuáles ellos quisieran ser responsables. Y por supuesto los mecanismos como de selección para decir, a ver, yo gobierno regional quiero que me den esta competencia, que los mecanismos, que los criterios para asignar esas competencias sean transparentes, sean claramente definidos y todo el mundo en el fondo esté de acuerdo con ese proceso. Es muy importante, como también esto yo les mencionaba antes, son procesos de learning by doing, o sea, de aprendiendo con la experiencia. Es muy importante pensar ex ante cómo se van a evaluar estos procesos y cómo se van a utilizar esos resultados, para también evitar un poco los path dependencies y aprender de las cosas positivas y de las cosas negativas que han pasado en esos procesos. Y eso va también directamente relacionado con el último punto que pueden ver en la pantalla, que es de verdad hacer procesos transparentes, presentando y comunicando las buenas prácticas y las lecciones que se pueden tirar de estos procesos. Ahora sí nos focalizamos un poquito más en Colombia. En Colombia también es un país particularmente interesante porque ustedes efectivamente han implementado descentralización asimétrica, tanto política, administrativa como fiscal, y en los tres niveles que yo les mencionaba antes, a nivel regional, metropolitano y local. Ustedes son expertos en el tema, mucho más que yo, y saben todas las formas de descentralización asimétrica que tienen para los territorios indígenas, para nivel metropolitano, con las diferentes ciudades, y también en términos fiscales con los royalties, el sistema de royalties, etc. No voy a entrar más en detalles porque creo que ustedes quizás se lo saben de memoria. Algunos, en el momento en que hicimos este estudio, que hicimos este paper, algunos de los desafíos de descentralización asimétrica que pudimos detectar en el caso colombiano tenía que ver con la forma en que se clasifican las municipalidades, que algunos grupos pueden tener ciertos overlaps, no sé cómo se traslapados, creo que se dice en español, de los diferentes grupos, de los 6 grupos que existen de municipalidades. También relevamos algunos desafíos cuando se trata de gobernanza metropolitana y cómo se utilizan los modelos de gobernanza metropolitana, y también de un poco la falta de incentivos que tienen ciertas áreas urbanas para efectivamente promover y engage, se me fue la palabra en español, en estos sistemas de cooperación.
Hay algunos, bueno, y esto también lo hemos discutido con la misión de descentralización anteriormente, los desafíos que existen también cuando hablamos de territorios de indígenas y la falta de claridad que existe aún en la implementación de las autonomías a nivel de territorios indígenas. Cuando hablamos de contratos plan, y esto también lo analizamos cuando hicimos el reporte sobre la implementación de la recomendación de inversión pública efectiva entre niveles de gobierno, y el problema con el enforcement de ciertos contratos. También hablamos de los desafíos que se refieren a tanto los ingresos como los gastos de las municipalidades. Y, por supuesto, y esto es uno de los problemas más importantes, no solo en Colombia, sino que en todos los países de la OCDE, las diferencias en capacidades y la certificación de los gobiernos municipales. Algunas como opciones de política, ya me estoy alargando mucho creo en mi presentación, así que voy a ir bien rápido para que después podamos pasar de manera eficaz a las preguntas que ustedes puedan tener. Hay algunas opciones de política o recomendaciones que están en torno a la necesidad como de fortalecer el marco de descentralización. Ya lo decía antes, fortalecer las capacidades, las habilidades, las competencias de los civil servants, servidores públicos a nivel local. También trabajar en mejorar la autonomía de gastos e ingresos de los gobiernos subnacionales, las reformas, también hablamos un poco de las reformas al sistema de transferencia y cómo estos se asignan a los diferentes gobiernos subnacionales. Simplificación del sistema, hablamos de la adopción también de un nuevo mecanismos de ecualización. em, También hay ciertas recomendaciones que van en la dirección de mejorar la calidad de los indicadores territoriales y la necesidad de utilizar análisis ex ante para implementar las reformas de descentralización. También dentro de las recomendaciones o de las opciones de política, hacemos un foco en la descentralización asimétrica a nivel municipal. Hay ciertas recomendaciones que van en la dirección de modificar y fortalecer el proceso de certificación de los niveles subnacionales. La necesidad también de ajustar un poco los métodos de clasificación que ustedes tienen para las municipalidades, clarificar las responsabilidades para evitar lo que nosotros llamamos el overlap, de nuevo, no encuentro la palabra en español, de las responsabilidades. Y aquí también déjenme de nuevo enfatizar que esto no es un problema solo en Colombia, sino que la mayoría de los países OCDE tienen estos problemas de overlaps de responsabilidades. Como ya anticipaba antes también, hacer un mejor uso en el fondo de los mecanismos que existen de gobernanza a nivel metropolitano, mejorar la cooperación tanto horizontal como vertical, etc. Ahí, bueno, de verdad, fue un overview general de lo que está en el paper para que nosotros ahora podamos conversar y responder a las preguntas que ustedes puedan tener en torno a esto. Muchas gracias. Isadora, muchísimas gracias por tu presentación. Muchas gracias. Entonces, tenemos el espacio para preguntas. Adelante. ¿Alguna pregunta? No veo manos levantadas. No veo ninguna mano. Perdón, sí. Acá. Sí, Fabi, adelante. Buenos días, muchas gracias por la presentación.
Yo quisiera saber si este tema de descentralización asimétrica en esa revisión de diferentes casos siempre ha estado implícito o explícitamente una categorización o tipología de entidades territoriales. Si podrías, claramente no se puede agotar en un comentario breve, pero si siempre va intrínseco una clasificación de las entidades territoriales y más o menos como en qué términos sabes que se han adelantado ese tipo de categorizaciones y después esas capacidades de las entidades territoriales, básicamente cómo se clasifican y cómo se miden. Brevemente, claramente. Muchas gracias. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tomamos un set de preguntas y luego hacemos una ronda? ¿O cómo lo usted? No sé cómo consideres o si vas contestándolas, si te parece de una vez o como prefieras, no hay problema. Ok, solo ¿Prefieres? que voy a traducirle a mi colega también, a ver si es que él también quisiera dar algunas respuestas, ¿ok? Perfecto. So, Antti, the first question was maybe I'm just translating if in case you want to jump in, and I think your insights will be more than useful. That if when we talk about asymmetric decentralization, there is always like this process of categorizing some national governments, you know, like making this categorization like with different like categories of municipalities or categories of regions. And if all countries do that in their asymmetric decentralization processes or not, and if we can also give an idea of how those categorizations can be done, or what are the criteria that are included, etc. You wanna jump in? Should I? Yeah, I can maybe say a few words if it's appropriate Go. here. Yeah, please. Yeah. Yes, I think this classification of municipalities or regions or subnational governments according to their capacity is a good idea. I think if the approach to asymmetric decentralization is systematic, I think in that case especially it is good to have some kind of a structure for comparing and ranking the subnational governments according to their capacity. So I think I know that in Colombia this has been done, but I'm not so aware of other countries with such a systematic approach. I'm sure that it has been done implicitly, but maybe not as carefully as I think it is done in Colombia. But I think it depends a bit on what kind of a service we are talking about, of course, what kind of criteria we want to use to group municipalities or subnational governments. So it depends, for example, if it's education, we need different maybe indicators than in health or infrastructure and so on. So, but I think these are go a bit into detail, but and I don't have right away. I can't just say something, but I think in what I could say still in general is that even though I think such classification is a good way to approach this, I would also say that there are maybe limits on those two, because there are arguments that say that the municipalities or some national governments will build the capacity when they have the responsibility. So sometimes it just happens that even if we think that some subnational governments are not fully ready yet, even and we still give this kind of responsibility for them, it's something happens and they innovate locally, and so they built the capacity anyway, even though we first thought that maybe they were not able to do it. So we should be also aware of this. So even though we use this kind of approach, we should keep in mind that sometimes capacity is built once we just throw them in the water,
they learn to swim. And another point maybe is that if we are using this kind of classification and ranking, we should be clear on how they will be able to reach the minimum level needed. So there must be some kind of a roadmap for them, how they can build the capacity. If they don't have this, if we don't have this, it's going to be a black box and be not encourage them to improve their capacity, I think. So that's basically what I can say, maybe. Thanks. Thank you very much, Antti. And maybe I just will complement the answer with the example of the Czech Republic, for example, because it's when during my presentation I emphasize also the need for these asymmetric processes to gain legitimacy, to be trusted. And this is, for example, something that we can clearly see in the case of the Czech Republic, in which it's a highly asymmetric decentralization system. When it was first implemented, there was no specific or transparent or known criteria to actually provide some municipalities with more responsibilities. So at the end of the day, what happened, that the process lost legitimacy, because then it became rather like political process. If you are friend of, or if you have actually more capacities to actually put pressure on the national level or on the ministry that is responsible for this, then you get more responsibilities and so on. And so this is why exactly and then the Czech Republic took a step back, and now they have specified some very concrete and transparent criteria to provide the municipalities with some more responsibilities, which can be either population criteria, but also capacity criteria. And then, of course, I completely join Antti on this caveat of also considering that decentralization processes are also learning by doing processes, in which we need also at some point to decide of providing responsibilities to municipalities or to regions, because this is the only way in which they will learn. And that's why also pre-learning is also so important. Bueno, si me permiten traducir y tratar de ser lo más consistente con lo que acaba de decir Antti y Isadora, estas clasificaciones deben basarse de acuerdo a las capacidades, a la sistematicidad y a un proceso estructurado. Tal ha sido el caso de Colombia, donde digamos que hay implícitas algunas de esos procesos, pero digamos que en cierta medida todo esto depende del tipo de servicios para definir los criterios de agrupación. En el caso de la educación o de la salud, no deberían utilizarse los mismos indicadores, sino que deberían ser indicadores diferenciados para establecer estas capacidades y para establecer estas clasificaciones entre municipios y entre niveles de gobierno subnacional. Esas clasificaciones deben tener también ciertos límites, deben construirse capacidades y debe incentivarse a los municipios y a los gobiernos subnacionales cuando estos estén preparados, y se deben tener en mente también que estas clasificaciones deben tener presentes esos mínimos. Isadora pone como reflejo de eso el ejemplo de República Checa, que como ella ya lo señaló en la presentación anterior, tuvo y tiene unas características radicales de asimetría, y en este caso se tiene que enfatizar como procesos como la confianza, la legitimidad
y la transparencia son necesarios para garantizar justamente que esas competencias y que esas funciones que se les dan a los municipios aseguren procesos como el de aprender haciendo, el de learning by doing, entre otros procesos, y que lo más importante es que las entidades territoriales, municipios, gobiernos subnacionales no pierdan la confianza durante ese proceso. Creo que más o menos eso es lo que resume las intervenciones de los colegas. Thank you so much. Muchas gracias, Dani. Julián López, tienes la mano levantada. Adelante, Juli. Julián, ¿nos escuchas? Bueno, Gracias mientras... a ya. Isidora por esa excelente presentación y muchas gracias a Anti por la preparación y la dirección de ese documento. Mi inquietud va en el siguiente sentido. Isidora mencionó el tema de cómo esa asimetría se basa o puede, digamos, expresarse a través de una asignación secuencial de competencias en razón a las capacidades de los gobiernos subnacionales, ¿no? Un poco la idea de que el que tenga más capacidad, pues recibe más. Yo quisiera de pronto que nos ayudaran ahondando un poco más en, digamos, como otra mirada más relacionada con lo que dijo Anti, en el sentido de que a veces cuando a la gente la botan al agua, aprende a nadar, ¿no? Es decir, si ustedes tienen un poquito más de información de desarrollo de esa capacidad, pero a partir de la asignación de la competencia, es decir, que no esperemos a que la gente tenga lo que nosotros consideramos como la prueba de su capacidad para asignarle competencias, sino que le asignamos competencias o les damos discrecionalidad precisamente para generar esas capacidades. No sé, Isidora, si fue clara mi pregunta. Sí, creo que sí, lo tengo clara, Anti. It's just if we can maybe go a little bit further in this kind of learning by doing process, because he mentioned that, for example, like you will, like, nobody will learn to swim if they're not in the water, you know. And so if we have any ideas of countries that have actually taken that step, like really decentralizing responsibilities to ensure this learning by doing process, if we have some examples, if we have some ideas on how this could be made, basically. You wanna say something? Yes, this is a very important question and a very difficult one. I think most countries have an approach when there is a new task, whether it's asymmetric or a symmetric approach. They have a kind of it starts from the legal process. So the legal process defines the responsibilities, the resources, and so on. That there is, I mean, fiscal resources. Then the implementation is I mean, the ministry is usually responsible for the service, develop some more detailed instructions on top of the legal base and so on. And then there might be municipal associations that help municipalities to build capacity. But it varies a lot, I think, from country to another. The need, for instance, the need for capacity building programs, and it depends on the service in question. But I think all countries have such programs, so. But I'm not aware of I mean, apart maybe that you mentioned, Isidora, the Czech example. Currently, I haven't been involved in another study which would show such clear association between the
Yeah. I'll just continue in Spanish so we also make the life of our interpreter easier. Solo, bueno, un poco lo que para complementar un poco lo que decía Anti, efectivamente, bueno, Anti decía que es una pregunta muy interesante y muy difícil al mismo tiempo de responder, porque la verdad es que políticamente, justamente los procesos de descentralización, donde nosotros hemos observado que es como quizás uno de los argumentos más importantes que se ponen sobre la mesa, más allá del rebalance político que significa los procesos de descentralización, es justamente esta cuestión de las capacidades. Es decir, no le voy a dar más responsabilidades a los municipios porque simplemente no tienen la capacidad para hacerlo, y entonces eso le pone una restricción muy importante a estos procesos. Y un poco en línea a lo que decía Anti, en los procesos de descentralización, todos los niveles de gobierno asumen nuevos roles, y eso también creo que es algo muy importante de ponerlo sobre la mesa. Y entonces, en este caso, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y, como decía Anti también, las asociaciones de municipalidades, efectivamente tienen un rol muy importante que cumplir en acompañar a los gobiernos subnacionales en la construcción de las capacidades necesarias. Entonces, yo creo efectivamente que tampoco tengo en mente en este momento preciso un país que haya dicho, a ver, voy a adoptar en el fondo esta idea como de learning by doing, porque efectivamente es el principal riesgo, pero sí igual se me viene a la cabeza el caso de ustedes de Colombia, de todo el kit territorial, etcétera. Ustedes tienen han desarrollado muchas capacidades como de capacity building para los gobiernos subnacionales. Se me viene también a la mente el caso chileno, que también tiene el nivel central, tiene un rol súper, hay una escuela para los gobiernos subnacionales, que en este momento se me olvidó el nombre, pero efectivamente han acompañado los procesos de descentralización con la necesidad esta de construir capacidades. Iba a decir un punto que se me acaba de ir de la mente. Bueno, también lo que decía, lo que destacaba Anti también es que las necesidades de capacidades son muy diferentes dependiendo de qué municipalidad, de qué gobierno regional estamos hablando. Y por eso mismo, la construcción de capacidades tiene que ser como bastante targeted y bastante como territorially based un poco. Y yo añadiría a todo esto también la necesidad como de disminuir los riesgos. Porque ¿qué pasa? Cuando yo decido descentralizar de manera simétrica o de manera asimétrica o de manera simétrica, obviamente hay un riesgo. Y uno de los riesgos justamente está asociado al nivel, si los gobiernos subnacionales van a ser capaces de absorber esas capacidades. Entonces, ahí es cuando uno dice, ok, adoptemos estos procesos asimétricos por sectores, veámoslo, agarremos los sectores que son menos riesgosos, en los que hay menos riesgos involucrados que involucren a los ciudadanos, etcétera, para empezar a intentar y ir probando a poco. Y así esa es una manera también de construir capacidades a nivel local. Espero haber respondido más o menos a la pregunta. Muchas gracias a ambos. Can I still add a few thoughts? I mean, one thing when we are thinking about the capacity is what are we expecting from the service? How much variation we are willing to accept between subnational governments in service levels and service quality and so on. I mean, it's a political decision.
But I think usually we think that there is some kind of a minimum level for each service. If we decentralize service, we must be willing to accept some degree of differences between the subnational governments, and it's not realistic to think, I think, that we will have fully identical service everywhere. And that's not because that's not the purpose of decentralization. If we want universal service, I mean, then we may not want to decentralize it, because the whole idea of decentralization is that they differ and they innovate locally, and apply the regulation at the local level. But there is a trade-off, of course, between the equity and the allocative efficiency approach, I think. And this is something that we need to keep in mind. And there are other ways for ensuring capacity than thinking that just one subnational government. I mean, sometimes we can encourage the subnational governments to cooperate between each other, for example, to build bigger capacity and scale for certain services. Or we can encourage them to outsource the service to private sector, for example, or to another subnational government. So there are many other approaches than just building the capacity in the one municipality or single municipalities. Thank you. Muchas gracias, Santi. No sé, Isadora, si Bueno. quieres que te ayude acá pasándola al español. Creo que lo que resumiría básicamente la idea de lo que nos acaba de comentar Antti es que cuando pensamos en capacidades debemos establecer las prioridades en términos de los servicios, en términos de su provisión, de su calidad, que estas son decisiones políticas, que debemos pensar también en mínimos y ser realistas, que los procesos de descentralización llevan a que haya una diferenciación en la prestación de servicios en los municipios, en los gobiernos subnacionales, y que aquí juega un rol esencial temas y principios y valores como la equidad. Y aquí tenemos que ser muy detallistas, tenemos que tener muy en detalle procesos como el escalamiento de esos gobiernos subnacionales a través de alternativas como la asociación entre ellos, como municipios entre ellos se asocian y colaboran para llegar a un óptimo en la prestación de esos servicios públicos, también involucrando a los privados, pero eso es lo más importante en cierta medida, pensar que esta descentralización tiene un carácter diferenciado en cada municipio, en cada gobierno subnacional alrededor de la prestación de estos servicios y de su regulación. Muchas gracias, Dani. Fernando, adelante. Muchas gracias, Carolina. Bueno, en Colombia somos católicos. Para los católicos son muy importantes los santos. Hay un dicho de los abuelitos que dice algo así: a los santos se acostumbra ponerles una vela. Y el dicho dice: ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Frente a este tema de la descentralización asimétrica, en un país como Colombia, que se caracteriza precisamente por la desigualdad, es uno de los países más desiguales, digamos, no creo que del continente, del mundo, ¿cómo evitamos ese riesgo del que nos hablaste, Isidora, de exacerbar esa desigualdad entre entidades? Porque muy seguramente las grandes ciudades lo ven como algo muy positivo, muy necesario, pero quisiera saber cómo el gobierno nacional o el sistema de transferencias, ¿cuál sería el procedimiento para evitar que los que están atrás sigan atrás? Por ejemplo, las transferencias debieran destinarse, debiéramos hacer un trade-off entre autonomía para las grandes ciudades y los grandes departamentos y las transferencias y el sistema de transferencias, es decir, las transferencias para igualar se van hacia los municipios más pequeños, los más alejados de la geografía, o el gobierno nacional hace inversiones prioritariamente en esas regiones donde están, digamos, generándose los problemas, digamos, donde están las entidades que no van a asumir voluntariamente
nuevas competencias? Esa sería la pregunta mía. So, Antti, well, the key question and the very interesting question on territorial inequalities. So, how to make sure that asymmetric decentralization processes do not actually exacerbate territorial inequalities, and what are the mechanisms that have to be in place actually to balance that and to try to avoid that this increase in the differences between territories. And for example, he mentioned that like this trade-off between autonomy and transfers from the central level, whether the transfers then should be focused on the territories with less capacities that haven't been assigned more responsibilities, maybe also like prioritizing or targeting investments done by the national level in those territories that don't have the specific competences, etc. So that's the question. Right. Okay. Yes, again, very, very important question. I think starting from the transfer system, I think that's a very important component whenever we are decentralizing service and part of the capacity that we are talking about. The fiscal capacity is usually the most important component, and then it also can be used to incentivize municipalities to take more responsibility, because sometimes the problem is that the subnational governments are not really willing to take new tasks, and especially if they are not given the resources, because their own tax base may not be enough. And then when we have the transfer system, we also need to have an equalization system in the system, as it is used in Colombia, I think. So that's we can use the transfer system for two purposes: for equalization, but also to incentivize the subnational governments to take on more tasks. Underfunding is a dangerous policy, because that will result in bad results. Of course, I mean, if you don't give them enough funding to take care of the service, they won't deliver, and eventually it will be a problem. The difference is, I think, one of the main risks of asymmetric decentralization is that we may create two big differences between subnational governments. If we give there is another trade-off here. I think the trade-off, if we want to decentralize and get some benefits from decentralization, which I think we will, decentralization will give enormous benefits in allocative efficiency, because the local decision makers know the local conditions much better. And I think that's the biggest benefit from decentralization, that they can allocate the service at the local level. But the risk is, of course, if we don't have, if we see that in our country we don't have so many subnational governments who can really realistically take on these tasks, and we still want to start with something, we of course then start looking at the biggest cities who have more resources, who we can trust to take these services and be responsible and so on. The good thing, I think, in this approach is that it may give an incentive for others to follow later on. And here we are talking about a sequential reform. So if the others see that it can be done, provided that we have this and this capacity and these resources, we can do it too. And this will be good for the decentralization reform. But if we see and everyone will see that the capital city area or big city areas are growing
but the rural area, and they will exhaust all the resources. The people start moving to these areas, for example, because of the better services that they provide. That will be risky, and that's usually mentioned as the main risk of asymmetric decentralization. And that's why we need to have a plan from the beginning how we will extend the service eventually to most of the country. And that's why we need the classification, and that's why we need the capacity building programs, so that there is a hope for also those subnational governments that are not in the forefront of the decentralization reform, in the sequenced decentralization reform. That's how I think about this. Maybe also to just complement what Antti just mentioned. As I mentioned during my presentation, also decentralization is not an end in itself, and it shouldn't be seen like that. And so asymmetric decentralization is just a tool to respond to a wider objective. And so, and this is why, like, I want to take a step back also, like, of course, like there are mechanisms, equalization system, etc., that need to complement these processes in order to ensure that all subnational governments have the appropriate resources to accomplish their responsibilities. But for me, it's like, okay, we need to have a regional development policy at the national level that actually aims at reducing territorial disparities. And so asymmetric decentralization is one tool to accomplish those regional development objectives. But when we talk about regional development policies that aim at reducing territorial inequalities, we are talking about more things, you know. So we have, of course, the capacity issue. We have the necessity of funding appropriately responsibilities at the subnational level. We have multi-level governance mechanisms, the need of coordinating among the different levels, the need of targeting also investments, both national investment and subnational investment, to the needs of the locality, etc. So like different conditions actually that make this regional development policy effective for reducing territorial inequalities. So I spoke in English. I'm really sorry, I just realized that. No, tranquila, Isadora, no hay ningún problema. Voy a tratar de resumir un poco. Esta es una pregunta bastante importante, el hecho de pensar en los que se quedan detrás, en los que mantener dentro del sistema a los que se quedan detrás. Las transferencias, digamos que son cruciales, y el componente fiscal debe incentivar a que los gobiernos subnacionales primero sean más responsables, pero también a que actúen, a que asuman más tareas. Usamos las transferencias para la equidad, pero también debemos usarlas para que los municipios y para que los gobiernos subnacionales asuman nuevas tareas. Frente a eso, uno de los principales riesgos es que creamos brechas y diferencias que son difíciles de romper. Hay enormes beneficios en relación con la distribución de recursos, pero también, como por ejemplo el caso de las grandes ciudades y de las grandes áreas metropolitanas que terminan siendo grandes prestadoras de servicio público y generan problemas como que las áreas rurales se quedan detrás y las personas buscan migrar a las áreas urbanas para asumir y para recibir estos servicios públicos. Por eso se debería pensar en planes de ampliación de la prestación de servicios públicos a toda el área nacional, teniendo en cuenta instancias y herramientas como las clasificaciones de las entidades territoriales, la construcción de capacidad, los procesos y las políticas de construcción de capacidades en los municipios. Isadora nos recalca el tema de que la descentralización no es un fin en sí mismo, es una herramienta para llegar
a un fin construido socialmente, por ejemplo, el tema del desarrollo regional y de la reducción de disparidades regionales. Aquí la descentralización asimétrica es una herramienta más al lado de otras herramientas como la gobernanza multinivel, la focalización de inversiones, entre otras herramientas que nos recuerdan justamente que la descentralización asimétrica es una herramienta y no es un fin en sí mismo. Gracias, Dani. Muy amable. Profe Darío, adelante. Sí, muchas gracias por la charla. Me parece que es muy clara, directa, sencilla, o sea, la complejidad expresada de manera sencilla, pero no deja de ser muy complejo. Las justificaciones están claras, las ventajas, los riesgos, las dificultades, las recomendaciones, y me quedan, digamos, dos intuiciones y una preocupación, que todavía parecemos no lograr sistematizarla. Es como, ¿cómo podemos garantizar lo general si cada vez hacemos cosas más particulares, más flexibles, más asimétricas? Entonces doy un ejemplo. En educación, los programas de educación entendemos que tienen que ser particulares según las etnias. Si es para campesinos también, la jornada del trabajo campesino no permite meter al niño en un colegio durante 8 horas, ¿sí? En población insular, en ciudades. Entonces, hemos ido flexibilizando los programas, pero también las estructuras, pero también los procesos de formación y sus contenidos. Y entonces, ¿cómo volver compatible eso con la formación general, universal? Porque si flexibilizamos tanto, para ser muy asertivos con las realidades específicas, entonces como que anclamos a la gente a su realidad específica y a su territorio y casi que la volvemos, digamos, prisionera de su localismo, con incapacidad, digamos, de poder tratar otros temas, de moverse por el territorio. Bueno, eso que acabo de decir rápidamente, en educación vale para salud, vale para tributación, vale para medio ambiente. Entonces, es un poco esa inquietud de, sí, todos sabemos que tenemos que particularizar más y que tiene los riesgos de entrelapamiento, coordinación, capacidad de formación, corregir sobre la marcha, pero ¿cómo construimos instrumentos que no se nos desvanezcan la formación de capacidades y de resultados generales? Porque hay un problema con mucha simetría, es que la inequidad se vuelve estructural, o sea, ya no hay mecanismos para luchar contra la inequidad porque las capacidades, al ser diferentes, si damos mucha autonomía a esquemas asimétricos, pues lo que hacemos es profundizar el conjunto de las desigualdades, ¿no? Esa es la observación general de esa preocupación de lo particular y lo general. Y las dos intuiciones es, si no habría que pensar de manera sistemática en varios frentes en mecanismos de compensación. Como que uno dice, bueno, funciones para los municipios, para los departamentos, pero los municipios como son muchos, entonces tipología, entonces yo tipologizo. Áreas metropolitanas, distritos, bueno, complejo. Pero como todo eso, esa asimetría de todas maneras genera inequidad, mecanismos de compensación interregionales para la formación en salud, para las coberturas en salud, en educación, en acueductos, en tributación. Entonces, lo de mecanismos de compensación, no sé si los han mirado, cuáles funcionan mejor, cuáles no, si es una buena manera de luchar contra las inequidades que necesariamente son el riesgo de los esquemas de asimetría. Y lo segundo es que, claro, nos estamos flexibilizando. Nosotros los latinos pasamos de esquemas muy rígidos, que la nación hace esto, el departamento hace esto, el municipio hace esto, y vamos flexibilizando, y se vuelve una maraña muy compleja. Entonces, uno solo por listar el caso de quién tiene la competencia en medio ambiente, no, pues todo el mundo, y finalmente cuando es todo el mundo no es nadie. Porque, sí, se vuelve una cantidad de conflictos, una cantidad de marañas, porque es el municipio, es el departamento, pero también el distrito, pero también la región, pero también la agencia de minería, pero también la de medio ambiente, pero también lo étnico, pero también las reservas forestales y sus clasificaciones. Entonces, termina uno diciendo, ¿quién es el responsable? Nobody. No, ¿sí? Entonces, yo me pregunto si uno no debiera anticipar casi que en
en el conjunto de leyes que promueven la particularidad, la flexibilidad y la simetría, el hecho que cada tantos años tenemos que hacer un estatuto, un estatuto o sistemas, o sea, trabajar más la cuestión estatutaria de la complejidad cada tantos años y ponerlo por norma. Porque el problema en Colombia, como me imagino en otros lugares, es que una vez que usted otorga la función y el poder, vaya, quítelo. Es más fácil seguir otorgando más poder y más funciones, pero no, quitar es muy difícil en Colombia. Entre la par es nuestra práctica. Nosotros no restamos, nosotros sumamos y sumamos y sumamos. Entonces sumamos mucha dificultad, mucho costo de transacción, mucha entrelapamiento, como dijiste varias veces. Entonces yo me pregunto si ustedes tienen alguna experiencia o algún conocimiento, si esto de poner en las leyes o crear estatutos tributarios de lo territorial, estatutos que clarifiquen cada tanto tiempo y ponerlos en la ley, cada 5 años se revisará y se hará un estatuto que vuelva, digamos, a repartir la claridad en responsabilidades y libertades, ¿no? Porque libertad sin responsabilidad y responsabilidad sin libertad no, esa descentralización va al fracaso, ¿no? Bueno, esas eran las dos intuiciones y mecanismos de compensación que no hacen parte del sistema de distribución de competencias ni de recursos, pero están por encima todo el tiempo cerrando brechas, y lo otro, los estatutos o sistemas, ¿sí? Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, Darío. Creo que has tocado 3 puntos centrales del tema. Antti, I'm gonna try to summarize what Darío just mentioned, and I'll jump in with some reflections, and there are some things that you will be more than able to respond because you have developed recent work on this. So the first reflection was on the how to guarantee like the basic and the general things and the general capacity if we go more into asymmetry and flexibility and etc. So for example, he mentioned the example of education, and you know, in Colombia there are several indigenous populations, so of course, you need to provide some capacity, some flexibility for those systems to target specific needs, but at the same time, how to make this compatible with like a minimum, basic and a general thing. Okay, so that's the first reflection. I have some. It made me think on the Chilean example that I'll share in Spanish in a few minutes. And the second point that he made, it's actually what you've been working on recently, and on the compensation mechanisms or equalization systems to like an effective way of fighting these territorial inequalities, and how to think in those compensation systems, and how to actually, yeah, if you can make share some insights on this compensation, the objectives, and the recent work that we've done on linking actually equalization systems to regional development objectives. And the third reflection was around the complexity of the systems, and like moving towards more asymmetry and more flexibility makes the system more complex, for sure. And so you end up with a system that we are very familiar with this, with a lot of overlap of responsibilities and lack of clarity and who's responsible for what, and etc. And so he's thinking about like making like very explicit, like even in the law, in the regulations, on the need of revising regularly this, and making it like kind of okay, so here's where we are, and let's clean this and making clearer like every 5 years, every 10 years, I don't know, like periodically making a revision of the way in which responsibilities are assigned. I think that those are the 3 main comments. If you don't mind, I'll maybe just quickly react on the first one, and then I'll leave you the two others, Antti. So
Quería, solo le estaba tratando de traducir, ojalá haya traducido y haya reflejado, Darío, tus reflexiones de manera apropiada en inglés. Gracias. Entonces, efectivamente, el tema de, estoy totalmente de acuerdo contigo, el tema de la flexibilidad, de la simetría y cómo asegurar que hay un mínimo estándar. Y eso, bueno, es un poco también lo que Anti había mencionado anteriormente. Eso me hace pensar, solo quería compartir con ustedes un ejemplo en Chile. No sé si habrán detectado ya por mi acento, que ojalá lo tenga un poco neutralizado. Soy chilena, entonces me toca de cerca el caso, pero cuando hicimos un estudio de descentralización en Chile, 2017, ellos estaban implementando un sistema muy interesante que se llama el sistema de estándares mínimos para los servicios que son responsabilidad de las municipalidades. En Chile no se ha implementado descentralización asimétrica al grado que ustedes lo han hecho o al grado que otros países lo han hecho. Están recién empezando a tentar eso, pero creo que ese sistema de acordar entre todos, entre el nivel nacional, los niveles regionales, los niveles locales, todos los actores involucrados, estándares mínimos de servicio, creo que puede ser visto como una buena práctica, como para asegurar un piso, y de ahí permitir en el fondo que sí hayan diferencias y flexibilidades para responder de mejor manera a las especificidades territoriales. Y también una palabra que creo que no se nos puede perder, que Andy la mencionó, la palabra innovación también. O sea, no nos tenemos que olvidar que a nivel local hay mucha creatividad y hay mucha innovación, y creo que justamente esta flexibilidad, esta simetría permite y incentiva de cierta manera esta innovación a nivel local y poder responder de manera mucho más adecuada a las especificidades territoriales, teniendo en cuenta estos mínimos estándares que creo que puede ser una buena práctica a mirar en más detalle. Antti, I leave you the floor. Thank you. I'm sure you covered a lot of it already, but I have a couple of points maybe. Yes, this question of indigenous populations and their needs is important, I think, for many countries like Colombia and many other countries like my own country in Finland. So these people have a right for their culture and for their own language and so on, which all this will impact on the expenditure and the costs of providing these services. And these units are usually in the remote areas and so on. So in the financing system, we need to take this into account if we want to be serious about the indigenous question, I think, and that's something that we need to accept. That we need to have this taken into account with the specific indicators in the transfer system to ensure that they have enough resources to provide the services, like in education, but in others as well. So I think, but then we come to the transfer systems in general. I think the golden rule is that transfer systems for subnational governments should consist of two main components: the revenue equalization and expenditure equalization. The revenue equalization doesn't equalize the differences in revenues, but in revenue capacity. So, and we have some ways to measure the tax capacity in a good way, so that's not going to be a problem. But what we don't want to do is to equalize the actual revenue, but something which is a capacity to raise revenue. Then we need to take into account, if we want to equalize and the subnational governments have extensive services. Of course, this depends on what are the services. If the only service for
for subnational governments are the local roads or street lighting or some very basic local infrastructure. Of course, we don't need a very extensive expenditure equalization, but if they have responsibilities in education, health and social services where there is a political desire for equity, we of course need a equalization system to equalize the capacity so that every subnational government has a realistic possibility to deliver the minimum level, minimum acceptable level of services. And that's why we need both. We need the revenue equalization and expenditure equalization, and typically we need to develop some kind of indicators for expenditure equalization for different services. I mean, some countries have made very complicated systems, but I don't think that the complication should be the ultimate goal. We can have a fairly transparent system, but still try to take into account such differences. What is another golden rule is, I think that in the long run we should avoid earmarked grants. Earmarked grants are good when we are establishing a new service that will incentivize the subnational governments to start the service. But in the longer run, we should fade away the earmarking and combine such grants to the more general grants, which are defined by the indicators in expenditure equalization and revenue equalization. Because if we have a lot of earmarked transfers, we will have a problem with growth in expenditure, in public expenditure, and bad incentives in the long run. So that's maybe one thing that I wanted to raise. Also, the question about the periodic review of subnational governments' tasks. I think it's really important because world is changing. There will be new ways to provide services. But I think the basic work, once it's done well, once it's really defined what are the local tasks, what are the tasks that should be produced at the intermediate level with bigger shoulders, bigger capacities, and what are the services that should probably be provided at the national level. Once we have done that, it's fine tuning. I think what we are doing every 5 to 10 years is more like fine tuning, because we can't be changing everything every 5 years, because we need continuity and it takes a long time to build capacity and so on. So we need to be strategic first and then fine tune that after that. I think that's what I can say right now. Thank you very much. Daniel. Con respecto a esta pregunta sobre los pueblos indígenas, es realmente también importante tener en cuenta pues, sus temas culturales y lingüísticos, pero sobre todo también en lo financiero, en la política fiscal debemos tener en cuenta el componente diferencial a través de la creación de indicadores diferenciados para realizar las diferentes transferencias, sobre todo en cómo lograr la igualación o la ecualización de ingresos y gastos, la estabilización de sus estructuras tributarias, y eso debe llevar justamente al desarrollo de indicadores de gastos e ingresos en términos de igualación. Esa sería la primera regla de oro. La segunda, en el largo plazo, debemos aspirar a reducir el impacto de las subvenciones gubernamentales del gobierno nacional, y se debe hacer mucho énfasis alrededor de las tareas que desempeñan y que llevan a cabo los gobiernos nacionales,
y ser estratégicos con respecto al cambio y a los cambios que se generan cada 5 o cada 10 años, digamos que esos cambios deben ser en cierta medida estratégicos. Gracias, Dani. Sí, y no deshacer lo aprendido. Insistió mucho en la necesidad de la continuidad, porque la formación de capacidades, sí, el estatuto no es para deshacer lo aprendido, sino para los entrelazamientos. Bueno. Gracias, profesor. Doctor Rodrigo, gracias por estar en este espacio. Bienvenido y adelante con su pregunta. Hola, Isidora. Nice to meet you, Mr. Mosio. I'm going to speak in Spanish. Mira, la verdad es que, pues, como bien saben ustedes, nosotros somos una república que optó por un camino de descentralización municipalista en 1991. Y desde 1991 yo he visto que permanentemente se construyen programas de capacitación y de fortalecimiento institucional, de formación, de capacitación de alcaldes, de funcionarios de las alcaldías, sin que eso tenga ningún resultado significativo en el mejoramiento de las capacidades técnicas por parte de los municipios, y tampoco ha mejorado eso, por ejemplo, en aspectos como la lucha contra la corrupción. Lo que yo he podido observar en otras partes es que el esfuerzo institucional no se centra tanto en capacitar alcaldes, sino en acompañar al eslabón más pequeño y más débil de la institucionalidad, que es el municipio. Yo recuerdo que en una ocasión le pregunté a un prefecto francés hace muchos años, ¿cómo capacitan, cómo forman ustedes a 36,000 alcaldes? Y él me miró y me dijo, mire, nosotros no tenemos por qué capacitar a un alcalde. Un alcalde es producto de un resultado democrático. Si es una comunidad de ganaderos, pues el alcalde será un ganadero. Y yo no pretendo convertir en un gran funcionario al alcalde. Lo que pasa es que en esos países existe primero la carrera, un servicio civil o una carrera administrativa a nivel municipal, que aquí no existe. Aquí el alcalde llega con su gente. Si el alcalde está mal capacitado, todos serán de alguna manera muy mal capacitados o muy mal formados como el alcalde. Y en segundo lugar, pues hay un nivel intermedio que no capacita, pero sí acompaña la gestión y la administración y asesora la gestión y la administración de los municipios. Eso lo hacen las prefecturas y eso hacen, por ejemplo, también el equivalente a las prefecturas, que son los Kreis alemanes en cada land. Nada de eso existe aquí en Colombia. Aquí en Colombia el proceso de descentralización en el 91 optó por eliminar el eslabón de desconcentración del Estado central y dejar unas oficinas regionales escasas, descoordinadas y muy poco técnicas, porque pues son capturadas por la lógica política en cada departamento, que son las regionales o las delegadas de los diferentes ministerios que todavía existen en los departamentos. Por otro lado, ese acompañamiento que uno ve a los municipios más pequeños tiene elementos de controles que aquí tampoco existen, los controles de tutela que existían antes de 1991, aquí no se sustituyeron por otros, como los controles administrativos de legalidad, que son posteriores y que revisan ciertas decisiones de los municipios en lo que tiene que ver con la legalidad, no el espíritu de la decisión. Aquí no existen. Y lo que queda a nivel intermedio, bueno, y por otro lado, lo que uno también observa en otras partes, si uno lo ve en Alemania, uno lo ve en España, uno lo ve en Francia, es que la planeación o los órganos de planeación central se descentralizaron. Aquí en Colombia el órgano de planeación central sigue ensimismado en Bogotá como si estuviéramos en los años 70 o incluso 80. Uno ve, por ejemplo, que la planeación, lo que era la antigua DATAR francesa, se desconcentró a nivel regional y presta un servicio de planeación y de acompañamiento ya en lo que es la planeación de los recursos y de las diferentes políticas a los municipios y a los departamentos. Es decir, aquí no hay ni un nivel intermedio estatal fuerte, no hay controles como los que mencionaba y la planeación sigue muy concentrada en Bogotá.
¿Qué nos queda? Nos queda el departamento, que es el nivel intermedio, pero un departamento que atraviesa una crisis que se encuentra como una especie de limbo jurídico, una especie de indefinición en muchos aspectos, y estructuralmente en términos de competencias y recursos es muy débil para muchas veces acompañar la gestión de esos municipios. Y ya en lo que tiene que ver con la descentralización asimétrica, pues digamos, ese es un debate válido y bienvenido, pero hay un problema de principio también que debe ser tenido en cuenta. Somos una república unitaria en donde la simetría debe tratarse con mucho cuidado. El Estado central o la nación no puede en últimas concederles, porque pues en últimas la descentralización es concesión de libertad, muchas más libertades a ciertos municipios o ciertas regiones en virtud de que son más ricas y ergo más capaces de asumir esas libertades y ejercer un peso de menor libertad sobre otros municipios y departamentos. Por eso yo fui senador hasta hace poco. En el Congreso de la República propusimos un modelo de descentralización asimétrica, pero construido sobre la base de transferencia experimental de competencias. Vamos a experimentar durante 10 años la transferencia de competencias a ciertos departamentos o ciudades que tienen más capacidad técnica para el ejercicio de unas competencias y vamos a evaluar esa experimentación durante 10 años. Si funciona correctamente y luego de unos ajustes, esa experimentación es exitosa, pues optamos por homogenizar esa transferencia de competencias a todos los departamentos y municipios del país para que no se rompa en teoría, digamos, esa igualdad que debe existir entre todos los municipios y todas las ciudades respecto de las libertades que otorga o concede el Estado central a sus municipios. Entonces, quería hacer esas dos reflexiones sobre lo que considero que es el problema central. Aquí no hay estructuras intermedias que tengan la capacidad de acompañar, de asistir y de asesorar a esos municipios. Y la simetría es bienvenida, pero pensando siempre en que en un determinado momento hay que otorgar las mismas libertades a todos los departamentos y municipios, por pequeños, pobres o débiles que sean. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Isadora, ¿tendrías algo para complementar acá o observar al respecto? Muchas gracias, Rodrigo. Antti, I just will, maybe I'm not gonna translate everything because I think that we're already running a bit late and for respect for the colleagues that are presenting after us. Solo, Rodrigo, o sea, creo que tocaste, o sea, mencionaste aspectos claves. No me quiero alargar mucho, pero efectivamente por ejemplo, la falta o la ausencia de un servicio civil, de una carrera funcionaria como servicio civil, como lo que existe en Francia, es efectivamente uno de los más grandes quizás desafíos en países latinoamericanos como Colombia, como Chile, etcétera, que efectivamente ponen una barrera importante en la continuidad de políticas, en que justamente lo que tú mencionabas como súper importante, que cualquier proceso de construcción de capacidad quizás se ve como cortado porque hay cambios muy recurrentes de staff, etcétera. También en países como Colombia o como en que hay también bastantes localidades alejadas y rurales. Hay otros desafíos también que juegan ahí, la atractividad de los puestos de trabajo en esas zonas, etcétera. O sea, creo que hay muchas cosas a explorar, no me voy a ir en detalle. Nosotros tenemos también todo un programa que se llama Regional Attractiveness, en que también estudiamos un poco esas cosas. En términos como, claro, a este sistema mixto de descentralización más desconcentración, como el francés, como el chileno, como el checo, como hay muchos países que han optado por eso, también todo tiene al final, sí, lo que hemos conversado hoy día, todo tiene sus ventajas y sus desafíos, porque esos sistemas también generan a veces cierta complejidad en cómo las responsabilidades se asignan entre los niveles desconcentrados y los niveles descentralizados. Entonces ahí también hay un desafío de realmente delinear bien cuáles son las competencias de cada uno y efectivamente
no necesariamente los niveles desconcentrados, pero nosotros también cada día proveemos más recomendaciones que van en la dirección de que sean las mismas regiones o los niveles intermedios regionales quienes sean los que también capaciten y acompañen a los municipios en la creación de estas capacidades. Y no tan solo dando guidelines o herramientas o cursos, sino que también mediante incentivando mecanismos de cooperación entre municipalidades que es una fuente súper importante de creación de capacidades. Eso, algunas reflexiones. Efectivamente, el término de los países unitarios siempre está este riesgo, en el fondo, de lo que tú decías, de al final tener que asegurar a todas las localidades un poco las mismas oportunidades, y sí, ese es un desafío que también va muy ligado a todo lo que acabamos de discutir hoy día. Pero eso, me quiero detener acá, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra reflexión. No quiero abusar de su tiempo y el tiempo de los colegas que van a presentar después. Bueno, pues no veo más manos levantadas. Entonces, Isadora y Anti, muchísimas gracias por su acostumbrado apoyo, por estar siempre con esa disposición para acompañarnos en este tema que es tan importante para nosotros. Mil gracias nuevamente. Pues vamos a continuar. Si ustedes gustan seguir con nosotros, más que bienvenidos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Jenny. Perdón, solo, bueno, recalcar una vez más que nosotros felices de tener estas reuniones con ustedes. Nosotros también aprendemos mucho de ustedes, así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo lamentablemente me tengo que desconectar, pero Juan David de la delegación me compartió ya los documentos que van a ser presentados en la próxima sesión, los que miraré con mucho entusiasmo. Y nada, bueno, estamos a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mil gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad. Bueno, entonces acá ya quiero dar la palabra, doctor Fernando Olivera. Qué pena con usted, pero adelante. Continuamos entonces con su presentación. Gracias, Carolina, pero igual creo que la pregunta es obligada. Faltan 18 para las 11. El tema que nos tuvo acá en las 2 horas de la sesión, totalmente legítimo y necesario, porque es la base sobre la cual está trabajando el equipo técnico de la misión. Entonces la pregunta es, hago la presentación como la tengo preparada, porque en 18 minutos no la voy a hacer honestamente, o la aplazamos para una próxima sesión. Listo. No, quería también saberlo porque no conocía el espacio que necesitas, y la verdad es que la idea es que puedas sentirte cómodo con la presentación. Si el tiempo, pensamos irnos 10 minuticos más, 15 minutos más, pero respetando agendas, entonces prefiero que nuevamente, qué pena contigo, la posterguemos para el siguiente viernes, si te parece, si tienes la disponibilidad, como para que inicies y sin ningún afán y sin ninguna presión. No hay ningún problema. Bueno, te agradezco muchísimo. No sé, profe Darío, ¿ibas a decir algo? Exactamente eso. Que mejor reprogramar y darle el tiempo que pues lo ha preparado. Es muy importante. ¿Para qué precipitar y correr? Mejor reprogramar. Listo, perfecto. Bueno, Gracias, entonces, profe. siendo así, doctor Fernando, lo esperamos entonces en 8 días. Agradecemos pues a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en estos espacios que bastante interesantes para todo el tema del desarrollo de nuestra misión de descentralización. Entonces, les deseo una feliz tarde, un feliz fin de semana, y nuevamente gracias por acompañarnos. Muchas gracias, hasta luego. Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias. Mil gracias.